Hola María José, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué me cuentas? Bien, bien, profe, ahí vamos. ¿Mucho trabajo? Sí, más o menos. ¿De la universidad? Sí. ¿Sí? Sí, muchas ¿Qué, lecturas. qué otras materias ves? Veo griego, Sí, veo eh, síntesis en Antiguo Testamento, Antiguo Testamento 2. bastante, pero bueno, ahí aprendes. Sí, la teología es de leer. Sí, sí, me estoy dando cuenta. Sí, Sí. de leer y de hermenéutica. Listo, vamos a empezar porque tenemos solamente 45 minutos y aquí me propongo hacer como un recorrido de lo que ustedes ya leyeron, sobre todo para considerar lo grueso que es esta época, ¿no? Porque al mismo tiempo que se va dando todo lo que tiene que ver con la reforma protestante también en el campo social, se van a desatar una serie de revoluciones que van a hacer que el mundo sufra una transformación rápida, digamos como que cuando estábamos estudiando Edad Media, más o menos como desde el siglo octavo hasta el siglo XIV, hubo como una pasividad, ¿sí? Como que, digamos, las cosas iban avanzando, pero cada uno en su pequeño círculo, Europa sumergida en sí misma, los monasterios haciendo su labor por allá, la suma teológica, el feudalismo pues bastante fuerte, entonces como que de alguna manera una época en que las cosas se quedan quietas y entra la reforma, bueno, primero entra el descubrimiento de América, que eso fue un cambio, ¿sí? Un avance también en la forma de ver el mundo, de concebir también al otro, inclusive a la tierra. También la reforma protestante. Entonces, por eso se va a llamar de las confesiones a los absolutismos, porque de alguna manera cuando se cree pues que va a haber esta libertad, podríamos llamar, esta confesionalidad, esta renovada la forma en cómo se venía construyendo el mundo, también finalmente se va a entrar dentro de unos sistemas de gobierno que van a ser totalitarios, ¿vale? Entonces, España, con el afán de que no entrara tanto la reforma protestante, cierra sus fronteras absolutismo católico. Entonces, bueno, hay tres elementos para considerar que son la estructura social y eclesial, las controversias religiosas y políticas, y finalmente el jansenismo como un movimiento espiritual bien particular. O sea, aquí empezamos con la estructura social y cómo demográficamente, pues también se ven ciertos movimientos, ¿sí? Era más o menos estable la población del siglo XVIII, por allá en los 1700, y fue creciendo, pero ese crecimiento también va a obedecer a una revolución en la industria, a un comercio que va a demandar que se tengan hijos, como ustedes lo leyeron ahí, que finalmente también sirvan al desarrollo industrial. Porque hasta ese momento se da ese crecimiento? Porque previamente pues había guerra, había peste, hambre de alguna manera, pero pues en este momento de alguna manera también se logra controlar. Y Asia era visto por allá como un continente aislado, y de África se conocían, digamos, sus costas. Lamentablemente aquí va a entrar también algo que se llama el comercio triangular, y el comercio triangular es esa salida masiva de población africana por parte de los portugueses hacia América para servir de mano de obra, ¿sí? Entonces, lamentablemente ustedes vieron en cómo, digamos, el proceso de evangelización tuvo más amargos que dulces, podríamos considerarlo más amargos que dulces, y la muerte de mucha población indígena hace que también los portugueses venden a los españoles población negra para ser llevada a trabajar como esclavos, ¿vale? Entonces, en conclusión aquí, digamos como sobre Europa no hay unos datos precisos,
Se sabe que de América se había reducido la población y que por eso se llega pues al comercio de la comunidad africana, ¿sí? Y esto también, ¿por qué? Porque una estructura social que, bueno, de alguna manera también ha influenciado hasta nuestros días y que también es el reflejo de aspectos y de la forma como se venía mirando al ser humano ya previamente, pero aquí se va a fortalecer. Entonces, los grupos privilegiados, pues ahí está la realeza, ¿sí? Quien determina y quien, el príncipe que es el portador de, pues casi que una divinidad, ¿no? Aún nótese que a pesar de la reforma protestante, el Sacro Imperio Romano Germánico continuó vigente. Sí, el Sacro Imperio Romano Germánico no se disuelve sino por allá hasta los 1800. O sea, ya estaba aún allí, va a ser con quizás Napoleón Bonaparte que va a caer, pero este concepto de realeza aún está allí. Luego en Francia va a caer, pero en Inglaterra permanece. Entonces aún se tiene sobre el rey o sobre esta dignidad, pues como un halo de que hay superioridad. Entonces si se considera esta superioridad, pues hay quienes están abajo. Entonces la nobleza, que son los que están ahí en la alta nobleza y el alto clero, que hay clero de clero. Ustedes vieron en la historia de la iglesia, el surgimiento de las órdenes mendicantes, que vivían pues como mendigos de lo que les daba la gente, pero pues también hay un alto clero que tiene riquezas, ¿sí? Y que tiene poder y que tiene pues acceso a ciertas cosas. Y finalmente la nobleza media, que son los caballeros y el patriarcado pues urbano, que de alguna manera pues también tienen acceso a ciertas comodidades, pero de ahí para abajo, los profesores, lamentablemente hay profesiones liberales, empleados, los artesanos, para quienes pues no se va a determinar como una profesión digna, sino a veces como una profesión vil, los campesinos y los marginados. Entonces, los mendicantes, como les decía, hay clero alto, pero también hay mendicantes, aquí no están. Entonces los mendicantes son los que viven, pues, sí, mira, lo están allá en los grupos, lo pusieron en los grupos medios, ahí hay como un franciscano en la cuarta línea, en la primera verde hay un franciscano. Entonces, son órdenes, y si bien hay una doctrina, pues en cuanto a lo social, de alguna manera se empieza a tratar de atender a los pobres, no un sistema organizado, pero de alguna manera empiezan a surgir pues estas ayudas económicas, ¿vale? En cuanto a esta evolución económica, yo creo que el dinero ya se convierte pues en algo más lucrativo, y ese lucro se logra gracias a los intereses. En edad media, no, estos préstamos no tenían intereses. Los que prestaban con intereses eran los judíos. Hay una película que se llama es con Al Pacino, y es buena, es sobre eso. Los judíos no eran muy queridos o no fueron muy queridos en ciertos tiempos porque ellos prestaban, pero prestaban plata con intereses. Sí, dentro del pueblo cristiano en algún momento eso no, pero aquí sí se va a exacerbar. Ya se origina esto de lo que es el mercado y lo que es el negocio, ¿sí? Entonces, el valor de un objeto ya no lo determina quien lo vende, sino que empezamos en el mundo de las negociaciones. Entonces, va surgiendo también este sistema capitalista por allá del siglo XVI. Ya se tienen intereses, ya es posible, el tema del dinero toma otra dimensión, y el dinero también se vuelve papel, no es solamente moneda. Recuerden, en la época de Jesús usted no piensa en un cheque, en un billetico, no, usted piensa solo en denarios, en monedas, pero para esta época, entonces el dinero se vuelve letra de cambio, dinero por escrito, descuentos, y toma el capital como una acumulación de beneficios gracias a esos intereses. Surge también la bolsa, como nosotros vemos hoy en día en Nueva York. Entonces son personas que sin el dinero en la mano, sin el negocio ahí, ya están trabajando y ya están generando ganancias. Pero también compañías de sociedades anónimas. Recuerde que por esta época también la encomienda era un concepto, porque
Lamentablemente muchas de las riquezas de América se fueron para Europa y pasa lo que ocurre hoy en día, que una persona invertía en un barco cierto tipo de acciones y cuando llegaba ese barco con la mercancía se vendía y la utilidad de esa ganancia iba para, pues, para la persona. De ahí también surge lo que ustedes leyeron en cuanto a los seguros, porque también había piratería. Entonces, nótese cómo va cambiando y cómo el mundo va entrando en un sistema financiero que de alguna manera es el que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Y lamentablemente, tres valores, antivalores que menciona Patiño y que también hoy en día están presentes. ¿Listo? Entonces, el primer antivalor, yo lo llamo antivalor, es la máxima ventaja con el mínimo gasto personal. Ajá, entonces, pues tener empleados y pues pagarles apenas el mínimo. Y aún aquí era más tremendo, porque cuando, por ejemplo, en Inglaterra empieza la explotación del carbón, se habla de niños que entraban a los 12, 13 años a trabajar en el carbón, trabajaban 18 horas diarias y cuando salían de esas minas, estando a los 20, 22 años, ya parecían ancianos y totalmente jorobados. No había ni siquiera condiciones. Lo que llamamos el sistema de gestión es sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Yo tomé las 40 horas, yo me acuerdo. Yo tomé las 40, yo tengo mi diploma del SENA. El SENA dice que yo lo estudié, así que por favor. Sí, yo hice las 40 horas con el SENA. Entonces, no, uno mira inclusive fotos de cuando se estaban construyendo los rascacielos en Nueva York y esa gente parada encima de los barandas ahí como sin nada. Entonces, a medida que va pasando el tiempo eso se va generando, pero hoy en día el capitalista quiere la máxima ventaja con el mínimo gasto personal, o sea, una inversión y generar ya la ganancia. También otro antivalor es la destrucción de las barreras que impidan el logro de esa ventaja. De esta forma, se potencian las fuerzas para obtener mayor ganancia. Entonces van los conglomerados financieros, el pez grande se come el pez chico, sacar ahí al que me está haciendo la competencia, hacerle la zancadilla. Entonces ahí va. Y otro es el control sobre los aspectos de la vida humana. Y yo le digo algo, es la creación de necesidades, de cosas que nosotros no requerimos. O sea, creo que algo que nos habla a veces un sistema es que te muestran comerciales hoy en día tan bonitos. Te abren, por ejemplo, yo soy feliz yendo a Dollar City, pero ya a veces me pongo a pensar, ¿yo qué necesito? O sea, en serio, ¿yo qué necesito de todo eso que está vendiendo así? O sea, meras chucherías, pero que, digamos, de alguna manera, ese es el sistema, ¿sí? De generar necesidad para que compremos y hagamos mover el dinero, ¿listo? Entonces, la economía del metal, o sea, esa economía del metal fue terrible porque la economía del metal hace que lo que se extrae, las riquezas que se extraen de los metales preciosos, pues oro, plata y bronce, esta extracción está por encima del cuidado de la tierra y del lugar de donde se extraen. Por ejemplo, hoy en día en Colombia, yo les confieso que pensar en el fracking a mí me asusta. O sea, me asusta pensar y ver esas imágenes de cómo hacen fracking, de cómo rompen la montaña para extraer los gases. Pero en ese momento, por lo menos hoy en día se controla. En esa época llegaban y llegaban a extraer. Entonces, eso permite o motiva el colonialismo. ¿Qué pasó en África? Entraron o han entrado tanto en África como en el Medio Oriente a extraer los recursos naturales, justificándose a veces en causas políticas que realmente no existen. O sea, que no, o sea, crean un conflicto para poder ingresar a un país a poner orden, pero por detrás están dándole paso a las industrias para que saquen los recursos naturales. Lamentablemente, o sea, yo lo pongo por ejemplo, en esa época, pues a los esclavos de África a sacar recursos naturales. Y eso le duele tanto al habitante nativo. Recuerde que la tierra
para las comunidades ancestrales tienen un valor mucho más grande que el que nosotros le podamos dar. Ellos le llaman a la tierra el Abya Yala, ¿sí? Lo que nosotros llamamos América, para la comunidad prehispánica es el Abya Yala, y el Abya Yala es todo un organismo vivo que se interconecta para funcionar correctamente. O sea, eso en términos hoy de sostenibilidad nos lo enseñan en las facultades de la sostenibilidad, pero eso ya lo sabían ellos por la sabiduría que tenían antes. Entonces, a las potencias coloniales eso no les importó para crecer, y también el asunto es que curiosamente, donde entran las potencias coloniales a extraer estos recursos, no es que genere desarrollo, no es que esos pueblos mejoren, es que usted va a mirar esos pueblos y viven peor en pobreza. O sea, va al Muso aquí en Boyacá, es un ejemplo de ello. La Guajira es un ejemplo de ello, ¿sí? Entonces, yo no sé mucho de lo social, ¿sí? Yo estoy aquí hablando así locamente. Pero yo miraba a Patiño y yo decía prácticamente lo mismo, o sea, prácticamente, o sea, lo que está diciendo él de lo que ocurre con el colonialismo, de lo que pasa en África, de cómo extraen todo eso bello que tiene allá, los pueblos quedan pobres, realmente quedan empobrecidos y ellos se hacen ricos. Estos días hacían una entrevista en España respecto a cómo ellos veían el colonialismo, porque pues igual tuvo sus pros y sus contras, pero qué bueno preguntarle a los españoles, y algunos españoles decían, no, es que gracias al colonialismo es que nosotros tenemos el dinero y somos la nación que somos, o sea, porque de alguna manera se llevaron recursos allá que enriquecieron pues esta nación. Bueno, yo no quiero generar aquí un rencor ni nada de eso, solamente estoy mirando aquí los orígenes. Entonces, por ejemplo, algo que ocurre es la creación de aduanas, y con las aduanas, estos gobiernos en su momento hacían que entraran esos metales, pero controlaban el que no pudieran salir, el mirar qué era lo que llevaba a la persona, el no poder sacar ciertas cosas. Hoy en día las aduanas sirven mucho porque, por ejemplo, las drogas, la exportación de drogas, la exportación de animales exóticos, pues también es controlada. Pero también controlaban las materias primas. Recuerde que la idea era ganarle el comercio a tal persona, entonces limitaban el acceso a ciertas materias primas para producir. Y finalmente lo que es el salario mínimo, que se pague el mínimo para producir el máximo de ganancia en favor pues, de quien está allí. Bueno, y también eso es lo que va a hacer que la crítica de Marx tome tanta fuerza, ¿no? Ya cuando ustedes vean hay un poquito de pensamiento social. Entonces, la fuerte política demográfica, recuerden que hablamos aquí de la demografía, ¿qué es lo que motiva que todos ellos empiecen a tener hijos, que crezca la población en Europa y en tantos lugares? Porque el objetivo era tener más hijos para mayor mano de obra y también más hijos para traer más recursos a la casa, ¿vale? Sí, sé que desde la cosmovisión bíblica últimamente estamos muy impulsados a que tengamos muchos hijos y bueno, sí que tengamos hijos. Pero es solamente el por qué ellos, ¿vale? Entonces, dos sistemas para organizar el trabajo, no era como los satélites, lo que se hacía en casa o a domicilio para producir bienes de consumo, pero también las factory system, que son lugares a los cuales entran todas las personas que tienen que ver en la elaboración de un producto. Entonces también allí es donde nace la máquina que desplaza al hombre como fuente de energía en algunos procesos. Inicialmente en las fábricas no habían políticas laborales, las personas solamente trabajaban y ya. Y fue curioso porque aún en Norteamérica pasar de la liberación de la esclavitud al sistema, digamos, de ser empleados, a veces no tuvo ninguna diferencia, por las mismas cargas que se le impusieron a las personas que sí, ya son libres, pero vaya a trabajar, pero trabaja sí, aún más duro y por lo menos cuando era esclavo, el amo le daba la comida, uno tenía que preocuparse por el techo, ahora trabaja para ganar lo poquito que tiene para tratar de comer y tratar de vivir en un lugar digno. Bueno,
solamente considerar esto, ¿vale? Entonces, sabemos que hemos ido avanzando y progresando en esto, hemos ido avanzando y progresando en esto, pero también en cuanto a la tierra no es vista como fuente de vida, como lo es para comunidades ancestrales. Tierra es como fuente de vida, por lo cual la debemos cuidar, sino tierra es fuente de riqueza. Por lo tanto, se rotan los cultivos, se generan los abonos y se ara la tierra, ¿vale? Entonces, es como el sistema en el que estamos allí. Y aquí al lado tenemos algo en cuanto a la transmisión del saber, que se va a empezar a generar la ciencia moderna. Nótese que toda la crítica a la iglesia y al sistema pues tan fuerte, tan absolutista que en algún momento también tuvo la iglesia sobre el conocimiento, provocó que la ciencia se volviera casi que totalmente empírica, en creer solamente aquello que se pudiera comprobar. Y más o menos así fue durante los siglos 17, siglos 18, ¿sí? Con la época moderna y la ciencia moderna, en que el conocimiento exigió un método y la teología se desplazó. Antes la teología era como una de las, mejor dicho, de las ciencias cumbres del conocimiento, con la matemática y con la física, ¿sí? Y pasó a considerarse pues como no es comprobable, como es algo etéreo, entonces empezó a dejarse a un lado. O sea, ahí la teología echó un poquito para atrás, pero no por los teólogos, sino por la forma en que logró haber cierto escepticismo frente a la misma, ¿vale? Entonces, lo que se traía de los siglos anteriores se le añade el método. Y eso genera progresos, pues la máquina, las revoluciones, estos procesos. Pero, por ejemplo, si hace que surjan métodos aún en el estudio de la Sagrada Escritura que ya se vuelven tan literarios, tan críticos, tan históricos que perdieron la espiritualidad y lo propio que es el dato y el reconocer la revelación, ¿sí? Durante los siglos XVIII y XIX, esto pasó con los saberes, especialmente el teológico. Va a ser en el siglo XX cuando se va a volver, por ejemplo, con Carraner, con Schleiermacher, en la consideración del ser antropológico y de lo que es trascendente y lo que es no palpable, pero que realmente tiene incidencia en el ser humano y en su relación con Dios, ¿vale? Entonces, aquí, luego en esta época, siglos XVI, XVII, van surgiendo las academias, más que universidades, y en una academia es donde se reunían los intelectuales de alto nivel. Entonces, por eso se puso la moda de no colocámosle al colegio, coloquémosle academia. La academia es un centro de estudios de alto nivel, ¿listo? Entonces, pues considerando eso, pues está en Roma, en Florencia, en Londres, por ejemplo, la academia, sí, mejor dicho, de los más iluminados en conocimiento de la Royal Society. Entonces allí pues se agrupan y aún inclusive entrar a estas academias o estas sociedades hoy en día es difícil, ¿sí? O sea, hay que cumplir con unos requisitos, pero bueno, de ahí surgen y sobre todo si el método de la ciencia experimental. Entonces el conocimiento es fruto del examen racional de los hechos, entonces surge el método de la investigación, las hipótesis, las teorías, las comprobaciones, bueno, todo esto que hoy en día se conoce, ¿vale? Y algunas comunidades, por ejemplo, los jesuitas se van a meter en ese mover y también van a terminar aportando a lo científico. Acuérdese lo que nos decía, creo que fue Percy, sí, de hecho, algunos que participan de los programas de la NASA, y me dice, pero ¿cómo? Entonces empieza, por ejemplo, la Compañía de Jesús si tiene esa orientación en influir en diferentes esferas de la sociedad. El presidente de la Comisión de la Verdad es un jesuita. Y no es un jesuita porque haya sido una imposición gubernamental. Uno revisa y fue una convocatoria y en esa convocatoria tenían que participar personas que consideraran que podían ser lectores, oidores de sus procesos. Pasa la hoja de vida,
tiene pregrado, maestría, doctorado, especialización, trabajó con las víctimas del Magdalena Medio, tenía un recorrido y terminó siendo el presidente de la comisión por la formación que tenía. Yo creo que eso es algo que nosotros también debemos pues, apuntar en algún momento, en impactar en diferentes esferas, pero también desde que nosotros mismos nos formemos en ello para no llegar a ser el oso. Bueno, entonces, se contribuye pues de una manera a la ciencia, al humanismo, ¿vale? Entonces, aquí sí entramos en una dinámica social, en una dinámica científica que va avanzando mucho respecto a lo que ocurrió en los siglos anteriores. Esta, sí, Francisco de Rubio. Sí, sí, sí. Entonces, aquí, esa foto está muy como medio malita, pero bueno, sobre todo porque aún cuando todo iba progresando, aún dentro del mundo reformado, el pontificado sí se estaba quedando anquilosado, de alguna manera, quieto. Entonces, Patiño dice que la mayoría de los pontífices eran hombres mediocres, sobre todo en la política. Son hombres viejos, cansados, débiles y poco adaptados a un tiempo tan difícil en el cual se necesitan nuevos caminos y audacia. Entonces, a veces el mantener la institución tal y como está ahí, considerando pues que eso iba a hacer que tuviera más valor, en realidad no funcionó, ¿sí? Entonces, también el Papa controlado por el colegio cardenalicio. Estos temas no son muy comunes a nosotros porque yo salí muy pronto de la Iglesia Católica, entonces más o menos uno va haciendo un acercamiento, pero esto es un colegio cardenalicio, que es un colegio sagrado y es el consejo de la alta jerarquía eclesiástica, integrado por los cardenales. Por eso en Colombia cuando dicen que nombraron un cardenal, es que el hombre va a estar allá, mejor dicho, en el colegio cardenalicio, que son los que eligen, se reúnen cuando hay concilios y se reúnen especialmente también para determinaciones trascendentales, pero también para elegir al Papa. Y el cónclave es solamente, creo que solamente es en esa oportunidad, pero el cónclave es la reunión en la que se establece o se vota quién va a ser el Papa. Entonces, todo el mundo está esperando que salga el humo blanco para simbolizar que habemos Papa. Eso, pues, allí. Entonces, el consistorio, bueno, el colegio cardenalicio es la reunión de los cardenales. El consistorio es la reunión formal que se genera allí. Pero en esta época, pues también se entró como en una dinámica partidista. Dentro del colegio cardenalicio había pastores, o sea, gente interesada por el avance, el cuidado del otro, pero también había políticos. Entonces, estos conclaves para elegir a veces el Papa era largo y era difícil, y a veces se elegían personas, dice Patiño, que no estaban a la altura de la misión encomendada y que más eran papas por compromiso, mediocres al nivel intelectual, sin grandes deseos y algunas veces con poca fuerza moral. Porque algo que no se debe desconocer es que si bien dentro de los votos que asume una persona que toma la vida religiosa, uno de esos votos era el voto de castidad, pero no siempre ese voto de castidad era una realidad. Ustedes vieron la pornocracia. La pornocracia por allá en el siglo X, que fueron 40 años de oscurantismo, donde prácticamente dos mujeres, una madre y una hija, elegían papa, elegían emperadores, manipulando con su seducción, con su belleza, pero fue terrible. O sea, esa fue la peor época. Entonces no se puede negar que hay gente y que hay religiosos muy consagrados, la mayoría muy juiciosos. Yo digamos, en mi experiencia, no he conocido hasta el momento. Sinceramente, pues, alguno que se porte mal de todos los compañeros que tengo, pero que los hay, eso debe haber, ¿no? Pues así como hay pastores que se portan mal, pues como no van a ver. Pero es que en esta época se normalizaban ciertas cosas, entonces, que
a veces esa vida que se veía allí en lo sagrado no era la vida que se veía en lo privado, ¿listo? Entonces, provoca esa poca fuerza en los papas que se eligieron en esta época, que la vida internacional del papa no tenga como mucha influencia. También desaparece la idea de la cristiandad europea, porque por lo menos católicos no era ya el 100%, sino que ya entró la reforma, y la vida eclesiástica también se estaba volviendo laxa, ¿listo? Entonces, aquí los papas que estuvieron, o los pontífices, a veces hacían una resistencia ineficaz, porque nótese que viene el racionalismo, el naturalismo, el escepticismo, y no había, digamos, un conjunto teórico con el cual responder o atender, como sí ocurrió en otros siglos en que brilló la teología. Entonces, como era más en el asunto político, no importaba mucho el perfil de quien estuviera allí. Entonces, también la poca acción orientadora, ¿sí? A veces más condenatoria, y acuérdense usted del Concilio de Trento. Debería, por pura curiosidad, buscar por ahí texto del Concilio de Trento, y lo que hizo el Concilio de Trento en todos esos años, como les dijo el profe, pero sí, muchos años, casi 7 años, bueno, años, y al final colocaba un postulado y anatematizaba. Anatematizar es declarar maldito. Entonces, el que no, la salvación está en la Iglesia Católica, y el que no pertenezca sea anatema. Entonces, a veces estas acciones condenatorias no eran respuestas, ¿sí? Ya no era la forma de hacer las cosas, y algunos papas callaron y cedieron, ¿vale? Entonces, mientras que en la vida, digamos aquí, de la estructura eclesial fue complejo, en la vida de la religiosa, sí hubo un periodo de avivamiento, ¿vale? Entonces, acuérdense que se diferencia aún en esta época lo que es la vida religiosa o los monjes. El monje es el que se dedica al monacato. Monacato proviene de monos, que es la vida en soledad. Entonces, los primeros monjes fueron eremitas, ya que vivían en una eremita, en una cueva allá en el desierto, los monjes del desierto. Luego se convirtieron en cenobitas por allá en el siglo IV, que es la vida en comunidad. Y luego más adelante, siglo VII, VIII, se fortalecieron los monasterios. Por allá por el siglo IX y X se fundan las órdenes mendicantes, que las órdenes mendicantes tienen que ver con mendigo, es decir que frente a toda esa autenticidad de la iglesia, se fundan unas órdenes cuyo ideal es la pobreza para estar en el pueblo. Entonces, jesuitas, franciscanos, carmelitas, agustinos, capuchinos, ellos eran órdenes mendicantes. Hoy en día yo les pregunto, molesto a mis compañeros, y yo le digo a los jesuitas, ¿dónde está la pobreza de los jesuitas? Yo veo que aquí tienen buenas cositas. Entonces, bueno, ellos después me embolatan filosóficamente, me explican pues que la pobreza tiene que ver con muchas cosas, pero en realidad sí, ellos hacen un voto, puede ser de pobreza o de no propio, en la medida en que una persona o un monje o un fray que pertenece a una comunidad de monjes, ellos no tienen propiedades, eso sí, así es, ellos no, y si se salen, como le ha pasado a amigos míos, si se salen en el proceso de la formación o ya siendo sacerdotes, tienen que empezar de cero. Ellos no esperan que una indemnización o algo así, no, ya desde cero. Entonces, la vida religiosa son la de los monasterios, los monjes y las monjas, pero la vida eclesial son las de ellos, los que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, también hay diferencia entre padres, curas, que son ay, ahora se me olvidó, espérenme a ver, los que están en las parroquias, diocesanos, la diócesis de Facatativá, la diócesis de no sé qué. Entonces, la diócesis, ellos son diocesanos porque ellos no viven como monjes, ellos viven en una casa cural, esos son los sacerdotes, los diocesanos. Pero también tenemos a los religiosos o a los monjes, que algunos de ellos sí ya se ordenan como padres, pero fundamentalmente se dedican a la vida en comunidad, a la oración, al estudio, y algunos tienen parroquias, pero las administran entre todos ellos, por lo general. Entonces, la vida religiosa, que es a la que me refiero, en el siglo XVII pasó por un momento de afianzamiento, restauración profunda y extensa. Ellos sí vieron
que era lo que estaba ocurriendo al interior pues de la iglesia, y promueve movimientos espirituales. Entonces, por ejemplo, dentro de los carmelitas en España surge Teresa de Ávila, una religiosa, y forma la renovación que se llama los carmelitas descalzos, que son los carmelitas descalzos los que llegan a América, ¿sí? Entonces, y ellos tienen figuras muy representativas como Juan de la Cruz. Juan de la Cruz con las noches de Juan de la Cruz es un tratado espiritual, es tan profundo que en Vida y Obra de un Pionero, Patricio Siemens va a hacer referencia a Juan de la Cruz. Juan de la Cruz se llaman místicos, no porque sea dentro de la espiritualidad, se llaman místicos en la teología católica, es porque, digamos, tiene una búsqueda espiritual muy profunda, muy profunda. Entonces surge en la vida religiosa de esa época, y Juan de la Cruz va a escribir tan bello. Para nosotros creo que no es significativo, pero para los escritores y para los literarios es tan bueno que le nombran como el patrón de ellos, de los que escriben y todo eso, porque realmente, y de ahí en adelante, pues los carmelitas se identifican porque escriben muy bien. Listo. La vida interna de la iglesia, Concilio de Trento, ¿sí? Y dejo la puerta abierta para una división más grande y para las diferencias políticas de las cuales ustedes también mencionaron en su escrito. Pero surgen las devociones. Uno piensa que estas devociones que les nombro aquí, que la del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Colombia, el Divino Niño, creo que sí, el Divino Niño. Entonces empiezan a surgir las devociones. La Virgen María. Antes, mire, ¿cuándo se agudizó más la devoción a María? Con la Reforma Protestante. O sea, es que a veces el acto contestatario, pues de parte también de la Reforma Católica, pues fue todo lo que mencionamos, pero también fue hacer una marcada diferencia aún más en lo que contradecía la Reforma Protestante. Entonces, la Reforma Protestante, nada de imágenes, iglesias limpias, nada de símbolos. Y entonces en la Iglesia Católica responden con el barroco y con el rococó, que fueron esas iglesias súper decoradas, llenas de imágenes, llenas de cosas. O sea, es la forma de responder y de marcar una diferencia. Por ejemplo, en la iglesia protestante lo que se hace es tratar de separar el lenguaje de tal manera que no le decimos Santa Cena, no le decimos Eucaristía, que es comunión también, pero Santa Cena, ¿sí? Que a veces viene a ser un término sinónimo, pero también para adquirir cada uno la particularidad y uno lo entiende, ¿vale? Entonces ahí está, es el siglo de los místicos. Juan de la Cruz, lo invito a que busque un poquito Juan de la Cruz, y no lo invito a que se vuelva católico. Pero sí, este autor tiene una hondura espiritual muy especial, muy especial. El orden sacerdotal, que lamentablemente pues dejan a ordenar o permiten la ordenación pues de ciertas personas o de admitir candidatos no muy preparados, y que, como les digo, tenían baja vida moral. Y finalmente la religiosidad popular, sí, está fuerza, y es religiosidad popular, porque como creo que les dijo ayer muy sinceramente el profe, y de verdad que yo no observo ya en una persona, aún sean teólogos ya muy formados, ellos no adoran imágenes, no. No, eso no. Es una religiosidad popular que obviamente alienta y sostiene pues el magisterio católico, pero ya cuando uno se encuentra con personas que ellos mismos se han formado solos, aún solo dentro de la iglesia católica, ni siquiera yo quiero decirles, ni siquiera yo he visto que se trate el tema que de la Mariología, que de los santos, eso los tratamos aquí, pero realmente ellos se ocupan de otros temas. Sí, hay muchas cosas, pero bueno. Aquí sigo. Las controversias religiosas y políticas, porque de alguna manera empieza siendo fuerte, me devuelvo, empieza siendo fuerte, lo más fuerte inicialmente va a ser el luteranismo, o lo que llamamos lo protestante, pero luego la propagación de la reforma va a ser
que la teología calvinista y que las iglesias calvinistas van a tomar mayor relevancia, presbiterianos, ¿sí? Entonces, aquí el autor Patiño hizo una referencia al Gaudium et Spes, que el Gaudium et Spes es Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que en Concilio Vaticano II sí hay una, que se fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya en nuestra época, sí hubo una gran intención de hacer un acercamiento y un reconocimiento de las otras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando se levantó el Tercer Reich, bueno, ahí Adolfo Hitler, ellos estaban sistematizadamente elaborando un plan para exterminar a los judíos. Frente a eso hubo personas, cristianos, que si bien no podían enfrentar al régimen abiertamente porque no se tenía la fuerza política, en secreto empezaron a ayudar a salvaguardar la vida de judíos, especialmente de niños. Entonces se crearon redes ocultas de, por ejemplo, pastores que adoptaron niños judíos y los hicieron pasar como si fueran hijos de ellos y los registraron. De familias católicas que recibieron niños también, y esos niños pues se salvaron gracias a eso, pero para generar esas redes de servicio, de trabajo, tuvo que haber una unidad social en torno a la vida. Entonces, por eso, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en Europa, se limaron muchas asperezas y muchas divisiones y ciertas problemas o fraternidades que no habían en pro de lo social y de restaurar toda Europa. Entonces, por eso, en Concilio Vaticano II, que es lo que aquí Patiño va a mencionar un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, sí, ahí se une en torno a los valores comunes que permite la redignificación del otro. Entonces, de ahí que este método de estudio en la historia, ¿sí?, va a procurar una motivación no tanto proselitista, sino a mirar lo que une, pues en torno, especialmente en Europa, que estuvo tan llevada pues por la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces voy a dejar hasta ahí, yo sigo el viernes. Ay, creo que ya no alcanzó a recoger todo esto, pero como dejar una reflexión de lo que ustedes estuvieron leyendo, voy a proceder a llenar la lista de asistencia. Ahora solamente hablé yo. El viernes, entonces acuérdense que el viernes, por favor, deben traer unas lecturas preparadas. Hoy no, ya les muestro cómo les dejé la plataforma, aunque yo creo que ustedes ya revisaron todas las notificaciones que les llegaron. Pero sí, traté de mover un poco la plataforma para que fuera un poco más favorable el que puedan hacer el proceso y el que nos dediquemos a leer, ¿vale? No, no es la intención de estarles desordenando todo. Vale, yo por ahí vi a Henry, ¿cierto? Sí, señora, aquí estoy. María José, listo. Está, aquí no funciona el F4. Está María José, está Jean Paul, ya lo vi por ahí también. Jean Paul, Dios lo bendiga. Está Daniel Fernando. Daniel. Señora. Bueno. Mercedes y Jamie. No, me lo están ahí todos. Y Valentina también, ¿cierto? Vale, entonces, bueno, para esta próxima clase, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Entonces, vamos a Historia de la Iglesia 2. Están atravesados por aquí. Entonces, miren, traté de dejar lo más claro posible en el segundo corte en actividades de aprendizaje. Entonces, aquí en actividad de aprendizaje, ustedes ya hicieron el trabajo asignado. Ya aquí está una actividad que les asigné de lectura. Aquí está el 20% que fue la exposición. Los que no alcanzaron a subirlo a la plataforma, envíenmelo por mensaje interno para subir la nota, porque esa no la he subido. Y para este septiembre 30, perspectiva de los absolutismos, desde las 151 a las 164.
y luego de la ilustración al modernismo de las 167. Entonces, mire, día a día les estoy mostrando qué día se hace el control de lectura, aquí septiembre 30, y de qué página a qué página. Entonces, todavía nos queda mucho por hacer. Para este viernes, de las 151 a las 164 leer, luego otro 20% y otro 20%. Así que si usted no ha hecho nada hasta el momento, aún no ha perdido el foro, todavía tiene mucha esperanza de seguir. No, pero todos han trabajado, ¿vale? Entonces que Dios los bendiga, que pasen feliz noche. Bueno, chao. Profe, ¿te puedo comentar algún segundito? Sí, claro. Pero solo las dos. Ay, qué pena, Gracias. qué pena, hasta luego. Chao, gracias. Pero porque esa Gracias, profe. discriminación con todos los demás compañeros, ¿ah? Pues no, Dejar aquí mandarle nos la quedamos. policía. Chao, Dani. Ya solo saluda para echarlo a la clase. No. No, profe, lo que pasa es que el día viernes, por lo que es 30 de septiembre, Día de la Biblia, yo tengo un evento con mi iglesia en el que voy a tener que ministrar en la alabanza y el evento es de 6 de la tarde a 9 de la noche y no voy a poder estar en clase. Entonces quería ver cómo podemos hacer ahí con la actividad. Sí, mándame entonces un resumen de la lectura, ¿vale? De toda la Vale. lectura. Listo, mándame un Listo. resumen, ¿vale? Y Bueno. que te vaya muy bien. ¿Listo? Gracias, profe. Te lo envío por mensaje interno, ¿sí? Por el chat de Cloudcamp. Yo sí vi tu mensaje de la y no lo respondí. Yo dije, va a ser eso. Pero todo me llega súper bien a mensaje interno. Desde que lo anexes. ¿Listo? Listo, sí, Vale. señora. Feliz noche, profe. Gracias.